la incidencia por millón, ¿no?, de niños que nacen con cardiopatías, ¿no? Miren cuántos estudios se han ido realizando, ¿sí?, en el mundo, ¿no? Y cuál es el número, la mediana de patología cardíaca que se encuentra en estos niños, ¿no? El año 2002 ya la Journal de American College of Cardiología mostraba, ¿no?, diversos estudios que describían la incidencia de cardiopatías congénitas. Y de todas estas van a encontrar ustedes dos grandes grupos, ¿no? Las cardiopatías acianóticas, ¿no?, y las cardiopatías cianóticas. Pero de todas ellas, ¿no?, la más común de todas fue la válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Miren, aquí está el valor. Espero que todos estén atentos a esta exposición, porque ha habido confusiones con respecto a la incidencia de la enfermedad más frecuente en cardiopatías, ¿no? Entonces, la válvula aórtica bicúspide es la más frecuente, luego seguida por la comunicación interventricular, luego seguida por la comunicación interauricular, luego el PCA, la coartación de aorta, pero la más común de todas es la válvula aórtica bicúspide. Sí, por favor. Y de ellas, miren, de las cardiopatías congénitas complejas, ¿no?, o de las cianóticas, está la patología de Fallot, de PGA, son nombres que vamos a ir describiendo en el transcurso de la mañana, de esta tarde, pero las cardiopatías congénitas son de importancia por su magnitud. Y si vamos a trasladar esa estadística a nuestro país, ¿no?, vemos que año a año se van reportando un poco más de 500.000 de niños, de nacimiento de niños vivos al año. Y de este total, casi el 30% de los nacimientos se registran en Lima. Pero el siguiente gran grupo de pacientes que nacen, o de niños que nacen en el país, están en la macrorregión norte. Piura, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Loreto, son un grupo importante de foco, o podemos llamar de concentración de nacimientos de niños, ¿sí? Entonces, cuando vemos este número importante, tal vez nos entendamos el por qué tenemos gran riqueza, entre comillas, de patología cardíaca en nuestra macrorregión, ¿no? Niños que vienen de Tumbes, Piura, de Cajamarca, el mismo Lambayeque, que tienen una gran diversidad de patología cardíaca diagnosticada a tiempo, ¿no? Y ustedes que van a hacer muy pronto ya su internado y probablemente sus serums, van a estar en más de una oportunidad frente a algún niño en las cuales le plantee el reto diagnóstico de saber si ese niño es cardiópata o no. Y para eso la reunión del día de hoy, para poder ayudarlos en ese camino de diagnosticar un niño cardiópata, ¿no? Cuando nos vamos a la prevalencia mundial de patologías congénitas cardíacas, vamos que el 0.8 al 1% de niños nacen con alguna cardiopatía. Si eso lo trasladamos al total de recién nacidos vivos en el país, aproximadamente van a nacer entre 4.600 a 6.000 nacimientos al año, de los cuales casi más de 2/3 de ellas van a sobrevivir, 85% van a sobrevivir, ya sea porque el abanico de diagnósticos en ellos las patologías sean bastante leves por la evolución natural o porque entraron prontamente a cirugía o a intervencionismo. Entonces, cada año nuestro país tiene un bloque de entre 3.900 a 5.000 niños nuevos con cardiopatías congénitas. Imagínense, de esos 5.000, un grupo importante están naciendo en nuestra región norte, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar las herramientas necesarias, ¿no? De un grupo de patologías, como les decía, del total de patologías, hay un grupo de patologías que son bastante importantes porque son patologías congénitas complejas, patologías críticas o graves, podemos llamar así. Dice que el 20%, 25% de total cardiopatías son cardiopatías graves o críticas, ¿no? Entonces, más o menos 1.000 a 1.500 niños o nacimientos de niños vivos vamos a tener con cardiopatías críticas, de las cuales 1/3, o sea, 300 aproximadamente, van a estar naciendo en nuestra región norte.
Entonces, un reto importante para ustedes, ¿no? ¿Y cómo se define aquella patología cardíaca crítica? Es aquella patología en la cual si no se hace algo en los primeros 28 días de vida, ¿sí? Con estos diagnósticos de corazones ya, con estos diagnósticos estudiados, la mortalidad está por encima del 90% antes del año, ¿no? Entonces, si no hacemos algo, específicamente diagnosticarlos y referirlos de forma adecuada, estos niños tienen una alta posibilidad de morir antes del mes de vida, ¿no? Y cuando se busca el porqué de las cardiopatías, muchas de las consultas que llegan con nosotros son recién nacidos y encontramos patología y las madres, los padres nos preguntan qué pasó, cuál fue el origen de este falla en la formación del corazón. Encontramos que un gran porcentaje de ellos no son idiopáticas, multifactoriales, ¿no? Básicamente porque el desarrollo embriológico del corazón se realiza en las primeras semanas de vida, entre las 4 o 6 semanas de vida. Prácticamente las 6 semanas el corazón ya terminó de formarse, y cualquier alteración en esa formación temprana puede generar alguna malformación congénita, ¿no? Ya sea una infección fetal, infección materna, algún fármaco que tenga efecto teratogénico, factores genéticos y otros efectos congénitos que puedan acompañar también al desarrollo del corazón. Cuando hablamos de factores genéticos, vamos a encontrar una gran variedad de genes y de síndromes que acompañan defectos cardíacos y neurológicos, ¿no? Por ejemplo, aquí el síndrome de Charge, ¿no? Que tiene un porcentaje importante de efectos toconotroncales, ¿no? Y así, el síndrome de Kabuki, que tiene coartación de aorta, con obstrucción del lado izquierdo del corazón, por ejemplo, ¿no? Que tiene asociación con una alteración genética KMT2D, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos también de otros fenotipos, ¿no? Hablamos de genotipos, fenotipos de TTGA, de TGB asociados a alteraciones genéticas. No olvidar del síndrome de Down, ¿no? Es importante porque tiene casi un 40% de niños con síndrome de Down tienen algún problema cardíaco detrás. Y es obligatorio el diagnóstico antes del alta, el diagnóstico cardiológico antes del alta en el momento del nacimiento. Inclusive debería diagnosticarse antes del parto, inclusive en la etapa fetal, ¿no? Y allí es donde entra nuestro equipo de ginecología y obstetricia, ¿no? Ya hay guías actualizadas para la evaluación del corazón en la etapa fetal, ya formas y vistas ya acordadas entre ellos, ¿no? Para poder evaluar el corazoncito, ¿no? De los recién nacidos tan tempranamente como entre las 18 y 22 semanas de vida, justo en la etapa donde se hace la ecografía morfológica. Entonces, uno de los resultados de la evaluación morfológica también es la morfología cardíaca, ¿no? Entonces, allí comienza prácticamente el estudio, ¿no? Cuando encontramos que el ginecólogo, al momento de hacer su estudio clínico, encuentren algunos factores maternos como diabetes, hipertiroidismo, lupus eritematoso, alguna infección en el primer trimestre del embarazo, tratamiento anticonvulsivante, o bien antecedentes, hermanos o algunos de los padres con cardiopatías congénitas, cuando el examen cardíaco que evalúen el ginecólogo en su examen de rutina encuentra alguna imagen anormal, ¿no? O que se haya expuesto a un teratógeno, o que lo más frecuente que encuentre alguna anomalía en la frecuencia, taquicardia y bradicardia fetal, ¿no? Estos son los motivos más frecuentes por los cuales los ginecólogos derivan a los pacientes a la consulta fetal en cardiología pediátrica. Entonces, si que por algún motivo estos factores no se realizaron en el periodo fetal, ¿no? Vamos a encontrar a un niño recién nacido que debe tener estas 4 características, ¿sí? Puede nacer en el examen clínico con un soplo cardíaco, un sonido especial que tiene la sangre cuando pasa por el corazón, ¿no? Puede presentar síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Puede presentar al examen de la puntuación cardíaca arritmias, ¿no? Puede presentar también cianosis, o puede presentar
cianosis con arritmia, o cianosis con soplo, o cianosis con ICC. O sea, un niño puede llegar tan crítico como hacer soplo cardíaco, ser cianótico, ser clínica de ICC, arritmias cardíacas, ¿no? Y todo eso se conjuga para el diagnóstico precoz al momento del nacimiento. O lo más importante y lo más grave de todo es que un gran número de niños que llegan con cardiopatías críticas, o sea, cardiopatías graves, son asintomáticos. Es decir, ustedes lo evalúan, lo reciben, el niño se adapta tranquilamente luego en un ángulo adecuado y no va a presentar ni soplo, ni ICC, ni cianosis, ni arritmias cardíacas, pero tiene ya de por sí una cardiopatía crítica en ese momento estable y asintomática, ¿no? Miren este gráfico, siempre lo uso para poder demostrar cómo en 20 años de estudios se trata de evaluar en qué momento, ¿sí?, de la evaluación se diagnosticaba una cardiopatía crítica en recién nacido, ¿sí? Por ejemplo, en el año 85, ustedes van a ver que esta primera barra en gris era el momento en el cual el diagnóstico se hacía en la etapa fetal. O sea, nuestros ginecólogos evaluaban Pero en esta barra que está aquí, de color más blanco, era la etapa fetal. Miren cómo con el transcurso de los años el diagnóstico fetal ha ido creciendo, ¿no? Hasta el año 2004, que se cortó este estudio. Luego, esta barra en gris, un poquito más oscura, es el diagnóstico al momento del examen neonatal, antes del alta. Nace el niño y encontraban algún signo de cardiopatía y los pediatras diagnosticaban la cardiopatía crítica, ¿sí? Estas barras en blanco que ustedes ven acá en cada año representan aquel niño que fue diagnosticado después del alta, cuando ya se fue a su casa y regresó descompensado. O sea, se le pasó al ginecólogo, se le pasó al equipo de neonatología al momento del nacimiento y regresó descompensado ya. Y por último, las barras más oscuras y la parte más alta es aquellos diagnósticos que se hicieron post-mortem, ya cuando hubo la autopsia correspondiente. Y miren, casi cerca de más de 500,000 de niños evaluados en este caso, ¿no? En estos casos que se fueron a su casa luego del nacimiento, ¿no?, sin haber sido diagnosticados de una cardiopatía crítica, ¿no? Y cuando se evalúa qué cardiopatías son las que más se nos escapan, ¿no?, son la coartación de aorta, el arco aórtico interrumpido, la estenosis aórtica, el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial, ¿no?, que son las patologías que más se nos escapan. Las que menos se nos escapan son las cianóticas, como la atresia pulmonar con septum íntero, la patología de Fallot, pero igual hay un porcentaje importante que se diagnosticaron al alta, ¿no? Entonces, este estudio concluye que hay un 25% de niños, ¿sí?, que nacen con cardiopatías críticas. O sea, 1 en 1000 van a nacer con cardiopatías críticas, pero de este 1 en 1000, ¿sí?, 25% de ellos van a ser dados de alta sin haber sido diagnosticados. O sea, se los van a pasar a los mejores equipos neonatológicos de ese estudio, se le pasaron el diagnóstico cardiológico, ¿no? ¿Y cuáles eran los más frecuentes? Como le dije, coartación de aorta, arco aórtico interrumpido, drenaje venoso anómalo parcial, ¿no? Y esta gráfica o este plot representa, cada barrita negra representa una imagen de video de un niño que fue mostrado a los diferentes neonatólogos para que ellos dijeran si es que esos niños eran cianóticos o no eran cianóticos, o eran rosados o no rosados, y si podía predecir al momento del examen clínico, perdón, si es que era un niño, cuánto era su saturación de oxígeno. Y miren cómo una gran diferencia entre los estudiosos, ¿no? Algunos decían que saturaba menos de 20, otros decían que este niño saturaba más de 40, ¿no? Y así, algunos niños que para algunos eran cianóticos, para otros no lo eran, ¿no? Miren la gran variabilidad de apreciaciones que tenían al momento de evaluar si el niño era cianótico y si buscaban la saturación de oxígeno, la variabilidad era mucho mayor. Entonces, este estudio incluye que nuestros clínicos frecuentemente están en desacuerdo para determinar qué niño es rosado y cuál no lo es. Y cuando están de acuerdo, la saturación de oxígeno es muy variable, ¿no?, para determinar qué niño es rosado o no. Entonces,
nos ponemos en un gran problema, ¿no? ¿Qué hacer cuando nace un niñito que no tiene síntomas, que no me aparenta ser un niño cianótico o no me aparenta dar un cuadro clínico? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Qué hacer? Porque se me va a ir a la casa y probablemente venga descompensado o fallecido, ¿no? Y no lo puedo ayudar mucho. Aparece un examen bastante práctico. Ustedes lo han visto, lo ven. Y estoy seguro que todos en casa deben tener un oxímetro de pulso, ¿no? Este aparatito permite diagnosticar la diferencia en longitud de onda de la sangre desaturada con la sangre desaturada, ¿no? O sea, la sangre con oxígeno y la sangre con hemoglobina sin oxígeno, ¿no? Y encuentra una diferencia, ¿no? Cuando saturamos al niño en la mano derecha y en alguno de los pies, ¿no? Podemos diagnosticar al niño asintomático, ¿no? Con alguna cardiopatía, ¿no? Crítica. ¿Cómo así? Si ese niño, cuando está en alojamiento conjunto, en brazos de la madre, como le decía, en un cuadro sintomático, luego de las 24 horas de vida o antes del alta, ¿no? Respirando aire ambiental, tranquilo y cálido, si al niño lo saturamos en la mano derecha y el pie, este niño satura menos de 90 en la mano o en el pie, este paciente es un tamizado, un niño cianótico, ¿sí? Hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, se habla también de tamizaje positivo inmediato cuando se encuentran valores por debajo del 90%. Y hay inmediatamente que activar la alerta para que venga el cardiólogo pediatra o el cardiólogo con más experiencia en evaluación pediátrica, neonatal, para el diagnóstico correspondiente o buscar otras causas de hipoxemia, ¿no? Pero si el niño satura más de 95, o sea, más de 94, y la diferencia entre mano y pie es menos de 3 puntos, este niño es un tamizaje negativo. No es un niño cianótico, no es un niño crítico probablemente, y continúa sus cuidados normales de recién nacido. Cuando existe la duda en las saturaciones entre 90 y 94, no, 90 y 95, menos de 94, o la diferencia es de más de 4 puntos, en la mano derecha o en el pie, se debe repetir el examen hasta 2 horas siguientes. Con 2 exámenes dudosos se considera como tamizaje positivo y este niño debería ser evaluado por el cardiólogo pediatra, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar cuando hacemos el tamizaje cardiológico o la oximetría de pulso del recién nacido? Miren, los objetivos primarios que derivan de evaluar al niño antes del alta, ¿no? Al neonato antes del alta. Mire, podemos encontrar con un tamizaje positivo todos estos nombres, ¿no? Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, conexión venosa anómala pulmonar total, DTGB, tetralogía de Fallotro, porteriosis, tetralogía. Miren, estos nombres son patologías críticas muy graves, ¿no? que al ser diagnosticadas tempranamente se puede en algún momento intentar la corrección total o parcial para que el niño pueda tener un proyecto de vida mucho más allá del mes o del año, que si no se hace nada después de fallecer, ¿no? Entonces, miren lo que podemos encontrar con la oximetría de pulso. Y cuando me dicen, doctor, ¿y qué tan especial, qué tanto sirve esa oximetría? ¿Es importante, es sensible, específico, tiene valor predictivo positivo o negativo? Miren ustedes cómo en los diferentes estudios se encuentra que tiene una especificidad por encima del 99% y un valor predictivo negativo también por encima del 99% y una tasa de falla bastante baja, ¿no? En un estudio de una revisión de más de 120,000 niños, también miren una especificidad en algunos casos hasta 100% y un valor predictivo negativo bastante alto, ¿no? O sea, este examen es muy específico, ¿sí? Y muy especial para poder diagnosticar qué niños tienen cardiopatías críticas, específicamente las cardiopatías cianóticas, ¿no? Entonces, cuando el equipo de salud se integra para poder diagnosticar cardiopatías críticas, encontramos un grupo importante de cardiopatías que son diagnosticadas en la etapa fetal o en la detección prenatal por nuestro equipo de ginecología, ¿sí? Luego, un porcentaje importante lo realizan nuestros neonatólogos, el equipo de neonatología, al momento del nacimiento, pero si le aplicamos a este porcentaje la oximetría de pulso, miren, se aumenta la posibilidad diagnóstica hasta un 95%.
quedando solamente un 5% de posibilidades de pacientes críticos que no son diagnosticados por la oximetría, ni por el examen clínico, ni por la parte de la evaluación ginecológica, ¿no? Entonces, se debería tener, si es que luego de esta clase ustedes salen convencidos de que cada niño que ustedes atiendan o cada recién nacido que atiendan lo tamicen, ¿sí?, en mano derecha y pie, será para mí una gran alegría poder haber dejado este conocimiento, porque estos niños en qué momento pueden tener un desenlace fatal si no lo diagnosticamos, ¿no? Y esto es lo que hacemos en el Hospital Regional de Lambayeque. Ustedes, antes de la pandemia, evaluamos más de 1.000 niños. La enfermera que hacía el alojamiento conjunto, ¿no?, evaluaba al niño y le colocaba su sellito, ¿no?, y le ponía cuánto saturaba en la mano derecha y cuánto saturaba en el pie derecho, ¿no?, y ponía si el tamizaje era positivo o negativo, ¿no? Y de esa forma los positivos pasaban a un Excel, ¿no?, y encontramos, miren, lesiones venosas anómalas pulmonar total, tetraplegia de Fallot, encontramos atracción de grandes vasos, corazón isquioso hipoplásico, atresia pulmonar, lesión venosa anómala pulmonar total, miren, cardiopatías muy críticas que en ese momento estaban al lado de la madre sin darnos sintomatología, ¿no? Entonces, nos ayudó a darnos una posibilidad de diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es en aquel niño asintomático. Pero imaginémonos que el niño, pues, por ahí ustedes no aplicaron el tamizaje, pero al momento del examen clínico le encuentran un soplo cardíaco al niño, ¿no? El soplo cardíaco, ¿no?, no definido como un sonido que hace la sangre cuando circula por el corazón, ya sea por turbulencia, este flujo, que tiene que ver mucho con la velocidad del flujo, la estructura, el tamaño del vaso, o la estructura del diámetro del defecto cardíaco y la viscosidad sanguínea, ¿no? Y no todo soplo cardíaco es un soplo patológico. Hay un grupo de pacientes que tienen un soplo sin evidencia de algún daño estructural en el corazón, ¿no?, y lo llamamos soplos cardíacos o soplos inocentes, ¿no?, o soplos transitorios, que son soplos de bajo grado, que no se irradian, que a veces se modifican con las maniobras en un niño asintomático, con un electrocardiograma en la placa torácica normal. Inclusive a veces lo escucha, un médico no lo escucha, ¿no?, y el niño está completamente asintomático, soplo cardíaco inocente. Y existen grandes lugares donde podemos encontrar los soplos cardíacos inocentes, ¿no? En la bifurcación de la arteria pulmonar en sus dos ramas, o cuando el ventrículo derecho se une al tronco de la arteria pulmonar, o cuando se une el ventrículo izquierdo a la aorta, por ejemplo, son soplos inocentes o funcionales, ¿no? Entonces, una de las patologías, soplo. Otra de las causas del diagnóstico es el niño que hace insuficiencia cardíaca, definido así como un síndrome clínico complejo. Ya vamos a ver la siguiente clase, que es ICC, pero básicamente la definición es que el corazón y el sistema neuromoral no se alcanza para mantener el gasto cardíaco adecuado, ¿no? Esta reducción de gasto cardíaco va a generar incremento en las presiones venosas, tanto pulmonares como sistémicas, ¿no?, y van a haber cambios estructurales, moleculares, que van a causar deterioro progresivo del corazón, con muerte prematura de este miocardio, ¿no? La evaluación de las clases funcionales en niños se utiliza la escala de Ross modificada, no en adultos se utiliza en NIHA, ¿no? Y es clase funcional 3 cuando el niño ya tiene problemas con su crecimiento, ¿sí? Puede ser asintomático y en la zona más grave son síntomas en reposo, básicamente, ¿no?, como polina, sudoración, diaforesis, dificultad para respirar. Aquí tenemos los signos y síntomas más frecuentes, que también lo vamos a mostrar en la siguiente clase, pero en niños pequeños lo más importante son los problemas respiratorios, dificultad para respirar, diaforesis, palidez, no ganancia de peso. En niños más grandes, fatiga, disnea, náuseas, vómitos, en algunos casos palpitaciones, dolor precordial, ¿no? Y evaluamos puntuaciones de Ross también en la de emergencia para ver cómo ingresó el niño y si la terapia que aplicamos tiene alguna respuesta adecuada, ¿no? ¿Cuáles son las causas de ICC? Miren, van a encontrar cardiopatías estructurales, van a encontrar miocardiopatías con poblaciones normales prácticamente, causas no cardíacas como la sepsis, hipertensión arterial, insuficiencia renal,
siguiente grupo de pacientes que pueden hacernos sospechar una cardiopatía son los niños con arritmias cardíacas, ¿no? Ellos entendiendo que el electrocardiograma de un recién nacido es completamente diferente a la de un adulto, las frecuencias son más altas, el eje se va a la derecha, porque el corazón derecho es el que mantuvo el gasto cardíaco durante toda la etapa fetal, ¿no? Y eso se manifiesta con un eje a la derecha, ondas R ante B1, S profundas en B6, unas ondas T positivas que luego se hacen negativas en B1, ¿no? A la semana de vida y se mantienen negativas en B1 hasta B3, hasta los 12, 13 años de vida, ¿no? A veces ondas Q en inferiores en B5, B6 de hipertrofia del septum interventricular, ¿no? Es una KG normal de un recién nacido, con el eje a la derecha, ¿no? Con un poquito de crecimiento de la aurícula derecha que tiene que con un ritmo sinusal, ¿no? Y con la onda T invertida, que es la onda T infantil, ¿no? Que esto en adultos más bien es positivo, ¿no? Entonces, esto es la característica típica de un recién nacido, ¿no? Entendiendo que tanto las frecuencias, los intervalos, las amplitudes de las ondas van a variar según la edad del niño, ¿no? Se va aproximando cada vez más a los rangos de adultos, ¿no? Y esto está en la bibliografía, ¿no? Finalmente entramos al último grupo de las cardiopatías o los signos de cardiopatías, que son las cianosis, ¿no? Y nos permite también diagnosticar las cardiopatías en dos grandes grupos, cianóticas y acianóticas, ¿no? Cuando, y aquí está, ¿no? Estos fluxogramas nos permiten evaluar al niño con soplo cardíaco, que hemos visto, insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco y cianosis. Un segundito, porque yo también tengo frío. Ahora sí. Entonces, miren ustedes cómo nos recomiendan un fluxograma diagnóstico de niños con cardiopatías, que tienen síntomas, obviamente, ¿no? Y miren cómo todos estos fluxogramas van a recomendar finalmente una placa de tórax y un electrocardiograma, una placa de tórax y un electrocardiograma, una alteración del ritmo, un electrocardiograma, ¿no? Entonces, hasta el momento, para el diagnóstico, la sospecha inicial, no necesitamos todavía una ecocardiografía, ¿no? Pero sí una placa de tórax y un electrocardiograma, ¿no? Especialmente en estos cuadros, ¿no? Y aquí hay, aparte de ecocardiografía, pero miren la importancia de la radiografía de tórax, porque nos permite evaluar la silueta, ¿sí? O cómo se marcan algunas estructuras cardíacas, ¿no? La vena cava superior, el arco derecho, la vena cava inferior, el ápex cardíaco, el ventrículo izquierdo, el ventrículo, la aurícula izquierda, el tronco de la pulmonar y el arco órtico, ¿no? Y también nos permite evaluar el índice cardíaco, el tamaño del corazón con relación a todo el tórax, ¿no? Y este índice cardíaco que ustedes conocen en adultos, se considera normal por encima de 0,5, o sea, debe ser menor de la mitad del diámetro anteroposterior, o perdón, el diámetro transverso del tórax, ¿no? En niños es distinto. El índice cardiothorácico en niños se dice que es normal, en neonatos hasta 0,6 este índice cardiothorácico. En menor de 2 años es 0,55. Recién a partir de los 2 años toman los valores parecidos a los adultos, que es 0,5. Por favor, estos valores, recuérdenlo porque es importante no solamente en los exámenes, sino cuando ustedes vean un corazón y quieran saber si el niño tiene o no cardiomegalia, hacen el índice cardiothorácico, y si tiene valores por encima de los que ven ustedes en esta referencia, estaremos hablando de una cardiomegalia. Es frecuente en la interconsulta cuando dicen impresiona cardiomegalia en algunas interconsultas, pero no hicieron el análisis del índice cardiothorácico, ¿no? Entonces tienen un corazón normal, ¿no? Con la silueta cardíaca normal, con un flujo normal también. Miren cómo este corazón está mucho más grande, ¿no? Una gran cardiomegalia con hiperflujo pulmonar y aumento de la trama vascular ciliar, ¿no? En un drenaje venoso pulmonar total, ¿no? Miren más bien cómo, a diferencia de que hay bastante congestión pulmonar o circulación pulmonar, en esta prácticamente los pulmones están negritos, tienen muy poco flujo,
¿no? Con un crecimiento de la aurícula derecha, la punta del corazón elevada hacia arriba de la izquierda, ¿no? Esto es lo que llamamos corazón en bota o zapato sueco, muy típico de un paciente con tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, ya al ver nada más la placa, vimos, uy, este chiquito tiene hipoflujo pulmonar, mi corazón en bota, satura bajo, es muy probable que el mío tenga la tetralogía de Fallot. A diferencia de este paciente, en el cual parece la imagen muy parecida a la de vidrio medilado cuando tienen pacientes con enfermedad de Mann-Hialina, ¿no? Este niño, el corazón es tan chiquitito, tan pequeño, que no puede recibir la sangre de las venas pulmonares, ¿no? que drenan la sangre oxigenada de los pulmones al corazón, y como no encuentran una cavidades cardíacas adecuadas, se quedan allí causando éxtasis venoso y estas imágenes de edema pulmonar, ¿no? Y cuando hablamos de fisiopatología de las cardiopatías, podemos encontrar y entender este concepto, ¿no? Toda la sangre que viene de nuestro de nuestros vasos sistémicos que regresan al corazón por las venas cavas y llegan a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, debe ser la misma cantidad de sangre que va a los pulmones. Se oxigene y vuelve al corazón izquierdo y de allí nuevamente regresaría por la aorta. Supuestamente si aquí va 1 litro, ¿sí? Aquí debe también ir 1 litro a los pulmones. Pero si tenemos un defecto intracardíaco, como en este caso, en esta comunicación interventricular, parte de la sangre que debería ir del ventrículo izquierdo a la aorta, parte de este volumen se regresa por el shunt nuevamente al ventrículo derecho y nuevamente va a la arteria pulmonar, de manera que el flujo pulmonar va a ser mayor que el flujo sistémico. O sea, el QP, que es el gasto pulmonar, va a ser mayor que el QS. O sea, si ustedes encuentran en una ecografía un informe de QP-QS mayor a 1, mayor a 1.5, mayor a 2, mientras mayor es el valor, mayor es la posibilidad de shunt o de desvío de la sangre a la circulación pulmonar en demedro de la circulación sistémica. Y eso hace que los niños no ganen peso, ¿no? Sean niños que tienen malnutrición, a pesar de que sean bien alimentados y que tengan sintomatología respiratoria, tipo muy parecido a las obstrucciones bronquiales recurrentes, ¿no? Pero básicamente es patología respiratoria secundaria al hiperflujo pulmonar, ¿no? Entonces, esto es lo que explica muchas veces la clínica de los pacientes con ICC, ¿sí? Con flujo izquierda-derecha, ¿no? Se habla de izquierda-derecha cuando el ventrículo izquierdo es el que tiene mucho más fuerza. Miren, la presión sistólica es de 100 milímetros de mercurio, mientras la presión sistólica normal del ventrículo derecho es 25. Obviamente, por mayor fuerza en contracción, la sangre se va a ir del lado izquierdo al lado derecho y ahí a los pulmones, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Y tiene mucho que ver con las resistencias vasculares y con el tamaño y la locación del CIB, ¿no? Del agujero en este caso, ¿no? Entonces, a diferencia de los pacientes con gasto pulmonar invertido, más bien cuando tenemos a un paciente en el cual la arteria aorta, en vez de insertarse completamente en el ventrículo izquierdo, se desplazó hacia adelante y a la derecha, quedando cabalgando prácticamente el septum interventricular y generando una obstrucción, una estrechez de la vía de salida del ventrículo derecho, en este caso de la válvula pulmonar, ¿no? De manera que el corazón, para poder enviar sangre por los pulmones, por esta vía más estrecha, tiene que hacer más esfuerzo. Entonces comienza a hipertrofiarse. Entonces tenemos un paciente con CIB, aorta cabalgada, hipertrofia ventricular derecha y estenosis de la estenosis pulmonar. Esta patología se conoce como tetralogía de Fallot. Entonces, si vamos nuevamente al gráfico de los flujos, ¿no? La sangre que viene del cuerpo a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, en vez de ir a los pulmones, se desvía, ¿sí? De derecha a izquierda, en este caso, nuevamente al ventrículo izquierdo y nuevamente a la aorta y al recircular. En este caso, el QS es mayor que el QP, ¿sí? Porque hay un desvío de la sangre, una sobrecirculación sistémica en demedro de una circulación pulmonar. Son patologías de hipoflujo pulmonar, pacientes con isquemia pulmonar, ¿sí?
Entonces, y esto va a generar como consecuencia la evaluación de un paciente cianótico, ¿no? Y va a generar como mecanismo compensatorio aumento de hemoglobina, ¿no? A una poliglobulia para captar lo máximo que se pueda el oxígeno que esté llegando a los vasos sistémicos, ¿no? Entonces, en resumen, las cardiopatías congénitas pueden clasificarse en acianóticas, cianóticas, con flujo pulmonar aumentado o disminuido, o en algunos casos normal, ¿no? Y estos van a generar, los que tienen flujo pulmonar aumentado, clínica de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los que tienen flujo pulmonar disminuido pueden darnos crisis hipóxica, ¿no? O isquemia pulmonar. Y muchas veces este flujo pulmonar aumentado hacia los pulmones hace que los vasos pulmonares que no están adaptados para recibir sangre a alto volumen y alta velocidad comienzan a remodelarse, a hacerse más fuertes, a aumentar su presión pulmonar. Y finalmente este flujo pulmonar aumentado aumenta la presión pulmonar, y cuando se invierte la presión pulmonar, se configura el fenómeno de síndrome de Eisenmenger, ¿no? Ya prácticamente los pulmones están tan hipertrofiados, sus vasos pulmonares, que le tienen más fuerza y le ganan en fuerza a los flujos sistémicos, y el shunt se invierte. De haber sido inicialmente izquierda-derecha, se invierte a derecha-izquierda, y el paciente acianótico se transforma en un paciente cianótico, ¿sí? Pero que hayan entendido ese concepto. Entonces, hay algunas cardiopatías que no tienen cortocircuito, por ejemplo, estenosis pulmonar, la anomalía de Epstein, estenosis aórtica, las miocardiopatías dilatadas, hipertróficas, no compactadas, que no son cianóticas, pero dan ICC, ¿no? Finalmente, cuando todo este estudio, tanto de placa rayos X, parte clínica, electrocardiograma, ecografía, se realiza, se hace una junta médica para evaluar si el corazón de este niñito inicialmente necesita, por ejemplo, disminuir el flujo de los pulmones, ¿no? O sea, en algunos casos, para poder generar que el niño gane un poco más de peso, esté más estable, le colocan una banda en la arteria pulmonar para que el shunt de izquierda a derecha no llegue con tanta magnitud de fuerza y volumen a la arteria pulmonar. Se llama banding pulmonar o cerclaje de la arteria pulmonar. Esto se usa para pacientes que tienen patologías de hiperflujo pulmonar. Pero, más bien, si tenemos un paciente con hipoflujo pulmonar, lo que tenemos que hacer es lo contrario, buscar que vaya más sangre a los pulmones, y para eso se utiliza una anastomosis subclaviopulmonar o un shunt central, es decir, se busca que de las arterias sistémicas haya una conexión con las arterias pulmonares para que llegue sangre a los pulmones y se pueda oxigenar, ¿no? Estas son patologías o cirugías paliativas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, cuando el corazoncito ya es más grande y no tiene, por ejemplo, es un ventrículo único, esta sangre siempre se va a mezclar en el corazoncito, y el niño va a ser cianótico permanentemente. Una de las cirugías para disminuir la posibilidad de cianosis es cortar la vena cava superior a su llegada a la aurícula derecha y unirla a la a la arteria pulmonar derecha, ¿no? Y esto hace que la parte superior y cefálica de la sangre oxigenada vaya directamente a los pulmones, ¿no? Y en una segunda etapa se conecta la vena cava inferior con un tubo extracardíaco, de manera que todo el flujo sistémico de nuestro cuerpo ya bypassea, ¿sí?, el corazón, y se va directamente a los pulmones. Y ahí se oxigena. Y este paciente ya no tiene cómo mezclar su sangre, y este paciente se convierte en un niño acianótico, un niño rosado, ¿no? Esta es la cirugía de ventrículo único, ¿no? Pero también hay tratamiento farmacológico, quirúrgico, intervencional, que nos ayuda justamente a poder llegar a estas definiciones finales, ¿no? Entonces, cuando uno hace una junta médica, se concluye si este corazoncito va a trabajar como dos bombas, como bomba derecha e izquierda, o puede trabajar como una sola bomba para iniciar todo el ciclo de cirugías para corazón univentricular, ¿no? Lo importante de todo es detectar a tiempo la cardiopatía. Y como le dijimos, muchas veces el papel lo cumplen, determinante lo cumplen los ginecólogos o nosotros, los que estamos en la etapa neonatal temprana, ¿no? Porque se puede ganar tiempo para poder referir a un niño intraútero, por ejemplo, o
referirlo rápidamente a un hospital, a una institución que realice cirugía cardíaca si el niño pueda compensarse. Este es el hospital regional, espero que un día ustedes lleguen también a hacer prácticas con nosotros. Y vamos a pasar a la exposición sobre ICC, ¿sí? Ayúdenme a decirme si están viendo la pantalla, por favor, ¿sí? ¿Ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. ¿Sí se puede ver? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí?, con uno de los síndromes más importantes que genera las cardiopatías congénitas, que es la insuficiencia cardíaca. Es el diagnóstico y el manejo, ¿no? Esta es una ponencia que hicimos este año, donde me tocó a mí exponer sobre la insuficiencia cardíaca en neonatos, ¿no? Y los objetivos principales era determinar cuál es la relación entre los determinantes del transporte de oxígeno y el gasto cardíaco, la epidemiología del ICC, la definición del ICC, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y manejo. Porque lo importante de todo esto es que nuestro sistema circulatorio, respiratorio y vascular, su función principal es obtener oxígeno para trasladarlo hacia las células de nuestros sistemas sistémicos para poder alimentarlo y también al mismo tiempo poder eliminar a través de este ciclo inverso las sustancias de desecho, ¿no?, especialmente el CO2. ¿no? Entonces, cuando hablamos de los determinantes de transporte de oxígeno, ¿cuáles son las causas, los factores que determinan cuánto de oxígeno tiene nuestra sangre? Tenemos tres grandes grupos, ¿no? El contenido arterial de oxígeno, el gasto cardíaco y la presión arterial o la presión media o la presión de perfusión tisular, ¿no? Cuando hablamos de contenido arterial de oxígeno, básicamente buscamos cuál es la cantidad de oxígeno que está unida a la hemoglobina, ¿no? Y se calcula con una fórmula. Hay una pequeña parte de oxígeno que no está unido a la hemoglobina, que circula sola por el plasma, pero es un valor muy, muy pequeño. De manera que se sabe de que existen entre 16 y 20 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre, ¿sí? Y el contenido venoso de oxígeno está más bien entre 12 y 16 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre en las venas, en la vena cava en este caso, ¿no? Entonces, la diferencia arteriovenosa de oxígeno se puede calcular. Tomamos un AGA, un análisis de gases arteriales, un AGA venoso, y calculamos cuando tenemos la hemoglobina, la saturación de oxígeno, podemos calcular nuestra diferencia alveolar arterial o arteriovenosa de oxígeno, cuya diferencia normal es entre 2 a 5 mililitros por decilitro. Y el gasto cardíaco, ustedes saben que tiene que ver con la precarga, postcarga, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en un neonato sano, ¿no?, que tiene un adecuado consumo de oxígeno, tiene una adecuada cantidad de oxígeno en la sangre, tiene una hemoglobina adecuada, un gasto cardíaco normal. En este caso, el contenido de oxígeno en cada latido es 180 mililitros de oxígeno por litro, es lo que se aporta cuando el gasto cardíaco es 1 litro por minuto, y cuando regresa 135 mililitros de oxígeno. O sea, prácticamente el 100% de la capacidad de entrega de oxígeno regresa el 75%. O sea, es muy generoso nuestro sistema cardiopulmonar en entregar oxígeno a los tejidos, ¿no? De manera que casi el 70%, 75% de oxígeno no es utilizado, ¿no? Esto nos garantiza una energía suficiente para el reposo, para reclutar más energía en ejercicios extremos, ¿no?, por una disponibilidad importante de oxígeno. Miren, todo lo que se ofrece, lo que usa el cuerpo y lo que regresa prácticamente por las venas, ¿no? Esto nos garantiza la función básica y última del sistema cardiovascular, ¿no?, que es el intercambio de sustancias, nutrientes entre la sangre y las células, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en este niño el corazón comienza a fallar y su gasto cardíaco disminuye al 50%? Lo demás se mantiene igual, lo demás determinante de oxígeno se mantiene igual. Si bajamos el gasto cardíaco a la mitad, el contenido de oxígeno en el aporte por minuto disminuye a la mitad también. Y miren cuánto regresa, 45, o sea, del 100% que lo metimos en esta oportunidad, retorna el 50%, es decir, el cuerpo
captó mucho más, o sea, prácticamente duplicó la extracción de oxígeno en estas condiciones, ¿no? Y eso trata de garantizar o de ser un mecanismo de adaptación ante una alteración en el gasto cardíaco, ¿no? Y aquí tenemos una diferencia muy importante entre el miocardio neonatal y el miocardio de adultos. Como ustedes ya deben conocer en su estudio de fisiología, cuando la fibra cardíaca se estira, mientras más se estire la fibra cardíaca, es más fuerte la contracción, ¿no? Es más fuerte la magnitud de la intensidad de la contracción de esa fibra cardíaca, ¿no? Y esto se conoce como la curva o la curva de Frank-Starling, ¿no? Si mayor precarga antes de la diástole, fin de diástole, mayor fuerza de contracción, ¿no? O mayor gasto cardíaco. Miren cómo esta curva de Frank-Starling es mucho más aplanada en niños y mucho más aplanada en recién nacidos. Es decir, el miocardio neonatal no maneja adecuadamente la contracción, no se contrae más fuerte ante una alteración de gasto cardíaco, porque tiene una disfunción diastólica fisiológica, podemos llamar así, porque tiene pocas reservas intracelulares de calcio, tiene poca cantidad de contenido miofibrilar, no maneja adecuadamente el calcio, de manera que el corazoncito neonatal, en vez de contraerse con más fuerza, como ocurre en los adultos, ellos aumentan su frecuencia cardíaca para poder completar, ¿no?, esta disminución en su fuerza de contracción. Y esto es importante porque, aparte de ello, un 30% del gasto cardíaco lo genera la contracción de las aurículas. Esto disminuye a casi al 5 al 10% en el adulto. De manera que si es que la aurícula no se contrae adecuadamente, los niños pueden tener también un bajo gasto cardíaco. En este caso, cuando una célula entra en gasto cardíaco inadecuado, comienza a aumentar su consumo de oxígeno, aumenta su capacidad de extracción de CO2, ¿no? Cambia su estrés oxidativo, lo cambia a un metabolismo anaeróbico, aumenta el lactato, y esto aumenta la posibilidad de apoptosis o muerte programada. Y si esto se perpetúa, el paciente entra en shock. Y entra en shock puede terminar en muerte celular o muerte del paciente, ¿no? Entonces, el ICC, como vimos en la diapositiva en la exposición anterior, nos permite decir que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, en el cual el estado del corazón y el sistema neuronal no se alcanza para mantener un gasto cardíaco adecuado, ¿no? Cuando hablamos de la epidemiología del ICC, miren lo importante que es, cuánto de importante de ICC se presenta en los menores de un año y cómo juega el rol, la importancia de la cardiopatías congénitas. Casi el 80% de niños menores de un año que tienen ICC se debe a una falla congénita. Un 30% a patologías no congénitas, como por ejemplo sepsis, hipertensión pulmonar. Finalmente, en otros pacientes, año a año, como las cardiopatías congénitas casi están por encima de la mitad de etiología, las cardiomiopatías también en forma importante, pero la hipertensión pulmonar, la sepsis, las miocarditis, las arritmias también juegan un rol importante en la etiología de la prevalencia de la ICC, ¿no? Y nuevamente una lista de qué nos puede dar falla cardíaca en neonatos, desde cardiopatías inflamatorias, primarias, infecciosas, desórdenes metabólicos, tóxicos, condiciones arteriovenosas, arritmias cardíacas, síndromes congénitos del corazón izquierdo, derecho, los fenómenos de isquemia, hipoxia perinatal, ¿no? Trombosis coronaria, hipertensión pulmonar. Aquí otro gráfico que habla de una gran lista de patologías que tienen ICC, ¿no? Y en este contexto de pacientes con ICC neonatal, ¿no?, vamos a encontrar tres condiciones. Un niño con insuficiencia cardíaca, ¿sí?, por hipertensión pulmonar, un niño con insuficiencia cardíaca por shock neonatal y un niño con una cardiopatía congénita crítica. Vamos a ver la primera parte, que es la hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Qué lo tomo en cuenta? Porque muchas veces el corazón en la etapa fetal, como ustedes saben, ¿no?, recibe sangre oxigenada por la vena umbilical, la recibe, entra en la aurícula derecha al ventrículo derecho y luego sale por la arteria pulmonar y en vez de ir a los pulmones, bypassea
esta circulación pulmonar y continúa su recorrido por el ductus a la circulación sistémica y alimenta a nuestros niños, ¿no? Un grupo se va por la parte superior también a alimentar el cerebrito, ¿no? Y luego toda esa sangre regresa por el lado izquierdo, al corazoncito, ¿no? Para luego irse hacia la placenta nuevamente. Cuando nacemos y cortamos el cordón umbilical, ¿sí? Y esta sangre de la vena umbilical ya no es oxigenada, ¿no? Y este paciente recibe la sangre desoxigenada a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y ya con el cierre del ducto la sangre va a los pulmones y se oxigena. Al oxigenarse vuelve la sangre a la izquierda del corazón y nos va a alimentar, tanto la parte superior del cuerpo como la parte inferior, y esta es circulación normal. Pero en un grupo de niños, ¿sí?, que al cortar el cordón umbilical encuentran un pulmón duro aún, ya sea por mala adaptación, por una remodelación, por hipoplasias pulmonares, pero es muy frecuente que el niño en las primeras semanas de vida de su vida extrauterina presente un pulmón hipertenso, de manera que esto hace que al encontrar una dureza en los pulmones, esta sangre va a seguir su camino por el ducto si lo mantiene abierto. Y este niño lleva sangre poco oxigenada a la circulación sistémica y es diagnosticado como un niño cianótico con SC, por ejemplo. Hemos visto cuando hay una fisiopatología de un tándem cardíaco, ¿no? Depende mucho de la resistencia vascular primarias y sistémicas, ¿no? De los pacientes cianóticos, ¿no? Y todo ello, ya sea por sobrecarga de presión, de volumen o de remodelación cardíaca, va a activar un diversos mecanismos de adaptación para poder mantener el gasto cardíaco adecuado, ya sean por sustancias bioquímicas, vasodilatadoras, neuromorales, aumenta la contractibilidad de frecuencia cardíaca para mantener un equilibrio. Cuando el equilibrio se pierde, ¿no?, comienza la alteración morfológica molecular y muerte y fibrosis del corazón, ¿no?, de perpetuarse el daño cardíaco, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos se activan unos en segundos, algunas semanas y días, ¿no? Pero sin una gran remodelación. Cuando hay estos problemas, el paciente remodela su circulación y prefiere la circulación de los órganos nobles. En este caso se ve en una imagen de imagen espectral por polarización ortogonal, como en un paciente normal en la circulación sublingual, ven gran circulación de grandes, medianos y pequeños vasos. Cuando el paciente se encuentra en sepsis o en una falla cardíaca, ¿no?, en este caso por sepsis, miren cómo disminuye la presencia en ese mismo lecho sublingual, la presencia de vasos de pequeño y mediano calibre, ¿no? Eso tiene que ver con la mortalidad, ¿no? Los pacientes que tienen alteración en pequeño vaso calibre disminuyen su circulación en estas zonas y algunos no sobreviven por esta remodelación, ¿no? Entonces, los niños con ICC, los genes que ustedes ven, ya que hemos visto en la exposición anterior, ¿no?, en el recién nacido, el neonato, ese ICC puede ser inespecífico. El niño puede estar hipoglicémico, hipoactivo, poca succión, puede darnos cualquier clínica y está haciendo una falla cardíaca, ¿no? Es importante diagnosticarla. No todo paciente que no va bien en neonatología es sepsis. También puede ser un cuadro cardíaco congénito que de ICC, ¿no? Y no pensarlo cuando tenemos un paciente con soplo, disminución del flujo femoral, cuando aumenta el tamaño del corazón, cuando hay una gradiente de presión arterial mayor en brazo y pierna, cuando hay estatura el paciente, ¿no?, para poder encontrar pacientes con un cuadro clínico de ICC, con congestión pulmonar, con hipoperfusión, ¿no?, o cuando tiene ya ambas cosas, el paciente tiene un shock cardiogénico, ¿no? Y esta gráfica me permite mostrarles a ustedes que no todo paciente en shock va a tener hipotensión. Miren ustedes, pacientes con gasto cardíaco disminuido, pero con presión arterial normal o alta inclusive, ¿no? Entonces, la presión arterial es uno de los últimos parámetros que se alteran cuando un niño está en ICC. Así que, por favor, a tener en cuenta, no esperar a que el niño haga hipotensión para recién sospechar una patología cardíaca, ¿no? Muchas veces sucede que ya ese momento es un shock irreversible, ¿no?
Ya sabemos cuándo buscar una cardiopatía en niños, ¿no? Ya sabemos también la importancia del cardiológico, qué es lo que vamos a encontrar. Pero si a ese examen de la patología, de buscar la oximetría de pulso, le agregamos el pulso femoral, la palpación del pulso femoral, estamos haciendo que ese hueco diagnóstico del 5% sea mucho más corto aún. O sea, si luego de esta clase ustedes a sus niños los capturan en mano derecha y pie, y les palpan el pulso femoral a todos sus niños, van a poder ustedes diagnosticar también una patología crítica, pero que es acianótica, que es la coartación de aorta y el arco aórtico interrumpido. Entonces, en estos niños críticos se saturan y probablemente el tamizaje sea negativo, pero si le palpan el pulso femoral, van a encontrar disminución del pulso femoral y van a poder diagnosticar rápidamente la coartación de aorta, ¿no? Amén de tomar los exámenes nasales, hemoglobina, AGA, placa de tórax, ecografía. Ya hemos visto la importancia de la placa de tórax y hemos visto también la importancia del electrocardiograma, ¿no? Y la ecografía sirve para diagnosticar cardiopatías dilatadas, hipertróficas, hipogémicas, ¿no? Podemos encontrar pacientes con hipertensión pulmonar, ¿no? Podemos encontrar patologías con bajo gasto cardíaco, ¿no? Podemos encontrar, cuando ya tenemos la sospecha de cardiopatía o una ICC o una falla cardíaca crítica o un shock cardiogénico, luego de haber hecho un examen clínico prolijo, de haber optimizado la oxigenación, alguna vez se entra a ventilador mecánico con unos niños, tratamos las causas durables de la patología del ICC, podemos, cuando ya no nos ayuda nada de eso, podemos utilizar inotrópicos, ¿no? Fármacos que ayuden a la contracción del corazón, ¿no? Dobutamina, mirrinona, levosimendan, que actualmente está liderando mucho de la patología, del tratamiento de la cardiopatía o de la ICC de origen cardiogénico, ¿no? Podemos utilizar otras drogas de segunda línea como los vasopresores, ¿no? Y aquí podemos jugar con diferentes inotrópicos para buscar, si queremos más contracción, más vasodilatación, más vasoconstricción, podemos ir buscando diferentes tipos de inotrópicos para poder conseguir nuestro objetivo principal, ¿no? Otro punto importante es la atracectomía percutánea. ¿Qué significa eso? Es abrir un agujero entre las aurículas para poder lograr una circulación un poquito más óptima. Imaginémonos en este corazón izquierdo hipoplásico. Miren, vean este gráfico, va a salir para que también entiendan los demás, como la sangre de las aurículas, que de las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda y miren, encuentran una pequeña cantidad de volumen nada más, una pequeña cavidad ventricular izquierda. Hay una hipoplasia del ventrículo izquierdo, una hipoplasia, inclusive acá está cerrada la válvula aórtica, prácticamente la aorta está cerrada, ¿no? Entonces la sangre sigue su camino a través del foramen oval y aquí se mezcla con la sangre desoxigenada, que hace de que obviamente el lado derecho crezca mucho más, ¿no? Y la sangre expulsada por la arteria pulmonar va a la aorta a través del PCA. Entonces, este paciente es un paciente ductus dependiente, pero que si no abrimos un adecuado foramen oval o abrimos una comunicación intraauricular, este niño está condenado a morir porque no tiene cómo llegar la sangre oxigenada al cuerpo, ¿no? Entonces, en estas patologías, lo que se hace es ingresar con un catéter, ¿no? Que tiene en la punta la posibilidad de inflarse, se ingresa por la vena femoral, la vena cava inferior, entramos a la aurícula derecha, pasamos a través del foramen oval, allí en la aurícula izquierda inflamos el balón de Raskin, se llama así, y hacemos una tracción importante en el foramen oval para generar una comunicación intraauricular que permita que haya una mezcla entre aurículas para poder mejorar la circulación, en este caso la oxigenación, en este caso, ¿no? Hay mutar prostaglandinas para poder mantener el abierto, como en el caso que les comentaba anteriormente, y cuando el paciente está más estable podemos utilizar diuréticos de asa, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Digoxina, propanolol, ¿no? Lo importante en este caso es que nuestro trabajo incluya un diagnóstico temprano, diagnosticar la cardiopatía congénita, que ya sabemos que es la causa más frecuente de ICC, ¿no? Iniciar oportunamente las terapias, evitar muchas veces el oxígeno en pacientes cianóticos, porque puede cerrar el ductus y terminar de repente causando la muerte en vez de ayudarlos, ¿no?
tratando de limitar esos efectos nocivos, hablando de tiempo, el tratamiento, ¿no? Y mantener en lo posible un adecuado gasto cardíaco, ¿no? Una adecuada presión arterial y un aporte de oxígeno suficiente, ¿no? Para que ese niño pueda un momento salir de alta y en caso no requiriera una cirugía cardíaca, ¿no? Muy bien, doctores, esto era lo que tenía que conversar con ustedes con respecto a la patología cardíaca pediátrica. Quería saber si tienen ustedes alguna duda, algo que les quisieran que les aclare con respecto al tema de cardiopatías congénitas. Hola. Doctor Alejandro, ¿me devuelve el hospedero? Sí. Sí, un momento, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por haberme ayudado. Ya soy el anfitrión, no se preocupe. ¿Alguna pregunta, autores? ¿Ha quedado todo claro?